La formación de hoy se centra básicamente en cómo hacer un buen mantenimiento de la piscina para tenerla perfectamente desinfectada, porque nos vamos a centrar en la desinfección, y con un mensaje muy importante que al final es con una piscina bien desinfectada es un lugar seguro y el agua no es transmisora de ningún tipo de enfermedades. ¿De qué vamos a hablar hoy, por tanto? Del por qué es importante hacer este correcto mantenimiento, cómo vamos a hacer este correcto mantenimiento y acabaremos con unas conclusiones de lo más importante que hayamos visto en esta presentación. Primera parte, ¿por qué es importante hacer un correcto mantenimiento? Nos centraremos sobre todo en piscinas residenciales, no hablaremos de piscinas públicas. Si en algún momento de la presentación creéis que es importante profundizar en algún tema de los que estamos hablando y que no vamos a entrar, sobre todo comentarlo con Gerard y haremos más formaciones si consideráis oportuno. Bueno, primero de todo, ¿qué beneficios, por qué realmente necesitamos hacer un buen mantenimiento de la piscina y qué beneficios nos trae el poder tener una piscina correctamente mantenida? Pues básicamente hay dos beneficios. Está el beneficio estético, que al final la piscina es el centro del jardín y por tanto es importante tenerla desinfectada y tenerla limpia, porque al final es como cuando invitamos a alguien a nuestra casa. Si queremos invitar a gente a nuestra casa, lo que queremos es que nuestra casa esté limpia, esté ordenada, esté perfecta, porque al final significa que nosotros pues, la tratamos bien, ¿no? Y también al final es un lugar de diversión, de relajación y por tanto es importante este beneficio estético de la piscina. Pero también es muy importante el beneficio de salud, es decir, al final nosotros nos bañamos en este agua y este agua tiene que aportarnos esta seguridad de que no es transmisora de ningún tipo de enfermedades y que, por tanto, no crece ninguna bacteria, no crece ningún virus, no hay ninguna alga, no hay ningún insecto ni ninguna plaga que nos pueda afectar a la salud. Por tanto, ¿qué son esto? ¿Cómo realmente podemos llegar a tener la piscina bien protegida, ¿no? En la piscina, al final, afectan muchísimos factores, sobre todo las piscinas que están en el exterior. Nos afecta el clima, no solo las lluvias y las tormentas, sino también la temperatura, es decir, con una temperatura muy alta o muy baja, las piscinas también se ven afectadas. También nos afecta en la frecuencia del uso, es decir, el número de bañistas que van a haber en la piscina, la frecuencia de uso de la piscina. Todo esto hace que la desinfección pues, sea más importante o haya más necesidad de desinfección en momentos puntuales de uso. Y luego también la proximidad a plantas, es decir, el polen, el que haya muchas hojas que puedan llegar a ensuciar esta piscina. Entonces, todos estos factores afectan a la piscina de una manera visible y una manera invisible. ¿Vale? Entonces, veamos qué ejemplos de esto. Por ejemplo, sería pues, afectaciones visibles, ¿no? Tanto en el agua como en las superficies de la piscina. Vemos un agua verde porque está afectada por un crecimiento de algas, vemos un agua turbulenta porque a lo mejor ha habido mucha frecuencia de bañistas o ha habido una tormenta, entonces el agua se ha puesto turbulenta. Vemos también una afectación de la cal en todo el vaso de la piscina. Y luego vemos, por ejemplo, esta última foto, que es una piscina que a lo mejor pues, se ha dejado, no se ha mantenido durante el invierno y se ha abandonado, incluso se ha vaciado, cosa que no recomendamos, y está totalmente sucia y arreglar esto pues es importante. Entonces, esto sería, por ejemplo, ejemplos de suciedad visible. Y luego vemos esta piscina, que al final, esta piscina, toda la parte visible está solucionada, se ve una piscina perfectamente limpia, pero si cogiéramos un microscopio, por ejemplo, y analizáramos pues, las superficies y el agua, pues veríamos a lo mejor pues, que hay bacterias y hay virus que están creciendo, ¿no? y que existen en esta piscina que aparentemente parece limpia. Entonces, esto sería pues, la suciedad invisible que no se ve, pero que es importante y es la que nos afecta a la salud.
Importante en este sentido de la sociedad invisible, esto es un extracto de un informe que hizo la Organización Mundial de la Salud, donde se especifica que una piscina perfectamente mantenida con los niveles correctos de cloro y de pH, en este caso de un nivel mínimo de 0,5 ppm y de un pH inferior a 8 ppm, que al final es los parámetros recomendados, la piscina está libre de COVID-19, que al final es la realidad que estamos viviendo a día de hoy y el por qué estamos confinados a día de hoy, ¿no? Entonces, importante transmitir este mensaje de que si la piscina está bien desinfectada con los parámetros recomendados, tanto de cloro como de pH, el agua no es transmisora del COVID-19 porque el COVID-19 muere en este entorno. Por tanto, primeras conclusiones. Hay muchos factores que intervienen en el estado de la piscina, alterando pues, tanto las superficies como el agua, provocando una suciedad visible que afecta a la parte estética y una suciedad invisible que afecta a la parte de salud. Por tanto, importante, una piscina limpia no significa que esté desinfectada, hay que atacar estos dos factores. Y, importantísimo, prevenir es mejor que curar. Por tanto, hagamos un buen mantenimiento porque hacer un buen mantenimiento es la mejor solución y es cómo debemos tener una piscina para que esté perfectamente limpia, desinfectada y sea un lugar seguro para todos. Empezamos ya en la parte importante de la presentación, que es cómo hacer un correcto mantenimiento para, sobre todo, eliminar esta suciedad invisible que hemos visto. Nuria, un segundito, perdona que te corte. Antes de empezar con esta segunda parte, un comentario que me estaba pidiendo Xavi. Buenos días a todos y a todas. Simplemente, no sé si Gerard me oís bien. Sí, perfectamente, Xavi. Bueno, yo más que nada quería hacer simplemente una puntualización respecto a la situación que tenemos actual del coronavirus. Simplemente, como todos ustedes ya saben, es una enfermedad que la produce un virus, SARS-CoV-2, que fue descubierto en el 2019 en Wuhan, China. Es un virus que pertenece al mismo grupo que la hepatitis A, que también se encuentra en el agua. De alguna manera podemos decir que es un virus que tiene una estructura parecida, para no entrar en mucho detalle, al virus de la hepatitis A. Además, podemos decir que este virus en piscinas y lo que sería spas, si están bien tratados, no tendría que haber ningún problema. Y de alguna manera podemos decir que con mucha seguridad que este tipo de microorganismo, si el agua está bien tratada a nivel de control físico-químico del agua, como comentaba Nuria, según OMS, ¿no? Que hemos de decir que con menos a partir de 0,5 ppm de cloro y un pH por debajo de 8 no tendría que haber ningún problema. Simplemente quería hacer esta puntualización. Perfecto, Xavi, pues muchas gracias. Nuria, por parte de los asistentes, de momento no hay ninguna consulta, todo muy claro. Perfecto, seguimos. Pues entramos en la parte más importante de la presentación, que al final es cómo hacer este correcto mantenimiento. Importante, limpiar la suciedad invisible es clave para tener realmente una piscina limpia y segura. Y esta suciedad invisible, como hemos visto, puede estar tanto en el agua como en las superficies. Y para eliminarlo tenemos diferentes soluciones. Tenemos producto químico de manera manual o con dosificadores automáticos y tenemos sistemas de desinfección para el agua. En la charla de hoy solamente nos vamos a centrar en el producto químico. Y como he comentado antes, si necesitáis que hagamos formaciones de sistemas de desinfección o dosificadores automáticos, por favor, pedirlo y las pondremos en marcha. Por tanto, ¿qué productos químicos son necesarios para hacer este correcto mantenimiento? Importantísimo, productos para equilibrar el agua, para todos los parámetros que intervienen en el equilibrio del agua. Productos para desinfectar el agua. Productos algicidas
importante para prevenir las algas. No esperemos que el agua esté verde. Es necesario utilizar productos para prevenir estas algas y mantener el agua libre de algas. Productos floculantes para mantener el agua limpia y cristalina. Lo mismo. No esperemos a tener el agua turbulenta. Hagamos esta prevención y este mantenimiento con productos floculantes. Productos de limpieza y desinfección para limpiar y desinfectar todos los elementos de la piscina, porque hemos visto, como hemos visto antes, no solo estas bacterias, estos virus crecen en el agua, también crecen en las superficies. Es importante desinfectar también las superficies. Y luego también productos de hibernaje, que es el gran olvidado, es para mantener el agua de la piscina en invierno. Es muy importante, aunque no nos bañemos, mantener la piscina desinfectada y correctamente durante el invierno, por varias razones. Obviamente la estética, como hemos comentado también antes, porque al final la piscina sigue siendo el centro del jardín y tiene este elemento estético que necesitamos que la piscina esté bien y no esté ni sucia ni con el agua verde o el agua realmente sucia. Y también por tema de salud, porque aunque no nos estemos bañando, cuando hagamos la puesta en marcha, si hemos hecho un correcto mantenimiento durante el invierno, evitamos sobredosificar, porque al final, si has olvidado la piscina durante el invierno, el hecho de volver a arrancar la piscina en la época de baño, se tiene que sobredosificar demasiado con producto químico y al final estamos llenando la piscina y el agua de la piscina con mucho químico que al final pues no sería del todo correcto. Si hiciéramos un correcto hibernaje, evitaríamos pues sobredosificar tanto, por ejemplo, con cloro, que al final pues es producto químico y es importante. En la charla de hoy nos vamos a centrar en 3 familias, sobre todo la familia de equilibrio para todos los productos para equilibrar el agua y las familias de desinfección tanto del agua como de las superficies de la piscina. Empezamos con el agua. Importante, ¿sabíais que realmente solo un 20% del tratamiento total del agua es producto químico realmente? Porque al final lo que vemos aquí, realmente el 80% del tratamiento del agua es tener una buena filtración. Pero si este 20% de químico no lo hacemos bien, no mantenemos bien el pH, no hacemos una buena desinfección, la piscina se nos puede complicar muchísimo. Por tanto, es muy importante que aunque sea un 20%, lo hagamos muy bien. ¿Qué parámetros son necesarios para tener en cuenta? Como hemos visto, el agua se puede ver afectada por muchos parámetros, por el clima, por la frecuencia de bañistas, por la proximidad a plantas y el polen y, por tanto, cada agua es diferente porque cada agua pues, tiene un entorno diferente y un uso diferente, pero sí que lo común son los parámetros necesarios y las recomendaciones de estos parámetros para realmente conseguir una piscina limpia, cristalina y perfectamente desinfectada. Estos parámetros son parámetros para equilibrar el agua y parámetros para desinfectar el agua. Empecemos con los parámetros para equilibrar el agua. Son 3 importantes. Está la alcalinidad total, la dureza total y el nivel de pH. Estos 3 parámetros son esenciales para realmente tener un agua equilibrada y evitar consecuencias. ¿Qué es la alcalinidad total? La alcalinidad total se refiere al contenido de carbonato y bicarbonato del agua. Al final, la alcalinidad total actúa como un amortiguador, es decir, con una alcalinidad total correcta estabilizamos el pH, que al final el pH es el parámetro más importante a tener en cuenta para equilibrar el agua. Ejemplos, si la alcalinidad total es demasiado baja, ¿qué pasa? Que el pH sufre muchas fluctuaciones y es complicado gestionarlo. ¿Y qué pasa si la alcalinidad total es muy baja? Pues que es muy difícil cambiar el pH. Por tanto, importante tener la alcalinidad total en los parámetros recomendados y estos parámetros están entre 100 y 150 ppm. La dureza total. ¿Qué es la dureza total? La dureza total mide el contenido de calcio y magnesio en el agua.
Al final, en función de la dureza, lo que hacemos es dividir en las aguas en si son blandas o si son duras. Las aguas blandas son las aguas que tienen una dureza total muy baja y, por tanto, son aguas agresivas. Y estas aguas pueden llegar bueno, son corrosivas con los equipos que tengamos en el agua. Y la alcalinidad, cuando la dureza total es muy alta, produce, es el agua que decimos dura y produce mucha cal. Entonces, importante saber que, bueno, en función de la situación geográfica en la que nos encontremos, las aguas ya tienen una tendencia a ser más blandas o más duras. Por tanto, en función de dónde estemos, ya sabemos un poco qué mantenimiento tenemos que hacer del agua en función de si estamos en una zona geográfica de aguas blandas o de aguas duras. Y aquí veis, por ejemplo, el mapa donde vemos pues, donde el azul clarito, donde tenemos el azul más clarito, pues son aguas muy blandas. Por tanto, tendremos aguas que pueden llegar a ser corrosivas con los equipos, y luego las zonas que son de azul oscuro son aguas que tienen tendencia a ser aguas duras, por tanto, a acumular mucha cal. Importante tenerlo en cuenta pues, para hacer el mantenimiento. Recomendación de este parámetro. Importante tener el agua entre 150 y 300 ppm de dureza. Seguimos. Tercer parámetro, que es el más importante, el pH. ¿Qué es el pH? El pH lo que hace es controlar el carácter ácido, neutro o básico del agua. Al final, el pH es muy importante porque afecta a muchas, afecta mucho tanto a la efectividad del producto desinfectante que utilicemos para desinfectar la piscina, afecta a la corrosión del agua, afecta a las incrustaciones calcáreas y afecta también al confort del baño. Lo recomendado entre 6,8 y 7,6 ppm, pero el rango ideal está entre 7 y 7,4. ¿Qué pasa si el pH está muy bajo? Pues que tenemos un agua ácida y al final pues esto provoca pues, un desconfort en el baño porque irrita los ojos, irrita la piel y luego también hay corrosión en los metales. En cambio, si el pH está muy alto, ¿qué pasa? Pues que, primero, que el efecto desinfectante baja muchísimo. Por tanto, aunque echemos muchísimo cloro en el agua, este cloro es muy poco eficaz. Luego también al confort del baño, irrita también los ojos y la piel. Y luego también provoca pues, que se acumule mucha cal y tengamos problemas de cal en el agua. Por tanto, importante mantener siempre este pH entre 7 y 7,4. Nuria, un segundito antes de que sigas. Sí. Vamos a resolver un par de dudas que han salido, que creo que luego también las expones en la presentación, pero Ulzurrun nos preguntaba cómo podemos medir los dos parámetros de dureza y alcalinidad. ¿Contesto yo o contesta Xavi? Le doy paso a Xavi también porque me pedía paso, así quizás entre los tres lo resolvemos. Vale. Sí. Bien, referente a cómo medir los parámetros de alcalinidad y de dureza, ya adelantará algo la Nuria, pero en las siguientes diapositivas, pero sí que podemos comentar que la medición de alcalinidad y dureza normalmente se suele realizar de varias maneras, ¿no? Una es mediante un sistema fotométrico, ¿no? Que es automático, que es in situ, que es mediante un dispositivo, ¿no? El fotómetro, que mediante reactivos podemos analizar la concentración de alcalinidad, carbonatos, y el carbonatos, como decía Nuria, y por otro lado la dureza. También se puede medir mediante tiras analíticas y también mediante reactivos de forma manual, ¿no? Esto sería la forma más, los métodos más estándares que existen, ¿no? Por otro lado, preguntaban también cada cuánto tiempo se tiene que medir la alcalinidad. Bueno, esto es función también de cada tipo de instalación, ¿no? Normalmente no es un parámetro podemos decir, tan pendiente como decía Nuria, tan importante como el pH,
de forma que el pH sí que es necesario medirlo de forma diaria, ¿no? Podemos decir, frecuencia diaria. La alcalinidad podría ser tranquilamente semanal, a no ser que detectemos que hay algún problema con fluctuaciones de pH, ¿no? Yo diría que estas serían las preguntas que habéis hecho. Y luego hay una que es cómo regular la alcalinidad. Bueno, la alcalinidad se puede regular dependiendo en qué valor esté. Si la alcalinidad es baja, normalmente ya tenemos sustancias, ¿no? Que es el incremento de la alcalinidad, que nos permite alcanzar los valores de alcalinidad mínimos para tener un agua estabilizada, ¿no? Que no fluctúe el pH. Cuando la alcalinidad es muy alta, que normalmente suele ser debido a aguas de la zona, zonas que hay bastante, son aguas duras. Normalmente esto lo que se puede hacer es regular el pH, ¿no? Regulando el pH podemos estabilizar lo que sería la alcalinidad de manera que no tendríamos problemas con alcalinidades altas siempre y cuando tuviéramos una buena regulación de pH. Xavi, siguiendo con lo de la alcalinidad, nos pregunta Daniel cuál es la alcalinidad ideal, si hay un valor ideal. La Nuria la ha puesto, ¿no? La alcalinidad ideal aquí... estaba puesto, ok. Sí, 150, 300 ppm. A ver, la alcalinidad está muy pendiente del pH, es decir, dependiendo qué pH, tendrás una alcalinidad u otra, ¿no? A medida que el pH es más alto, la alcalinidad será más alta. Entonces hay que buscar un equilibrio, o sea, estamos diciendo algo de forma muy sencilla, aunque es en cierta complejidad, pero para que lo entendamos, hemos de conseguir que el pH no haya oscilaciones, que tenga un pH ni demasiado bajo ni demasiado alto, entre 7,2 y 7,6. En algunos casos puede ser menor, pero bueno, en general podríamos decir que está aquí. Y luego, pues, lógicamente, en función del pH que tengo, tendría una alcalinidad u otra. Pero diríamos que los valores de alcalinidad correctos serían entre 100 a 150 ppm. Perfecto, gracias Xavi. Antes de seguir, si os parece, resolvemos la última duda que estaba pendiente. Bueno, había un par de ellas relativas al floculante. Amalio FN nos preguntaba si podemos aclarar la diferencia entre floculante y coagulante. Sí, la diferencia básicamente es que coagulante normalmente es el sulfato de alúmina, lo que nos permite, lo que provoca es una precipitación por unión con... Hemos de pensar que las partículas tienen una carga negativa y el coagulante una positiva. Entonces, normalmente suelen ser de esta índole. Pueden también haber partículas de cargas distintas, pero normalmente suelen ser negativas, que es lo que produce la suciedad del agua. Entonces, normalmente lo que se hace es añadir una sustancia, que sería el coagulante, tipo sulfato de alúmina o cloruro férrico, por ejemplo, en aguas residuales, que lo que hace es unirse covalentemente, se une químicamente a estas partículas y precipita. Lo que es un floculante es, podemos decir, una molécula de una cadena polimérica muy larga, o sea, imaginemos una cadena muy larga, que es como un pulpo que engarza a todas las partículas negativas, de manera que cuando acoge todas las partículas, para decirlo así de una forma somera, que hay suspensión en el agua, las precipita y de esa manera es mucho más fácil recogerlas. Bien puede ser de forma manual en el propio vaso, se puede hacer directamente en entrada de filtro o se puede hacer en los skimmers. Vale, y finalmente, gracias Xavi, relativo al floculante, nos preguntaba Ana Fuentes si es un tratamiento agresivo para el agua, si sería de los últimos que se tiene que utilizar cuando la piscina está verde. Efectivamente, es decir, a ver, en principio lo que es el floculante sí que es una sustancia de carácter ácido, pero hemos de pensar que hemos de adicionar la cantidad necesaria, ¿no? Lo que normalmente se indican en las fichas técnicas, ¿no? De manera que sí, que efectivamente lo normal es, como decía Nuria, es equilibrar el agua, ¿no? Desinfectar, ver que la filtración también va bien, que hemos de pensar que la filtración es 75-80% para conseguir una buena calidad del agua, y de esa manera, cuando todo esto lo tengamos correcto, sería la última fase, ¿no? La fase de afinamiento que decimos, ¿no? Con un tratamiento terciario, de manera que con estos reactivos, el floculante o coagulante, conseguir la transparencia del agua. Perfecto, pues queda todo resuelto. Si quieres avanzar, Nuria, seguimos. Vale, bueno, solamente para añadir una explicación un poco menos técnica a lo que es floculante y coagulante para que se entienda bien y sobre todo que lo podamos transmitir a los consumidores.
Al final, la diferencia entre floculante y coagulante a nivel visual o a nivel de resolución, el floculante lo que hace es todas las partículas que el filtro no puede realmente, ni la bomba ni el filtro las conseguimos mantener y vuelven al agua. El floculante lo que hace es todas estas partículas que están suspendidas en el agua, las agrupa y por tanto crea una partícula mucho más grande que entonces sí que en el momento que pasa por la bomba y el filtro entonces ya se mantienen allí y ya no vuelven al agua. En cambio, las partículas coagulantes, lo que hace un floculante que realmente ayuda a coagular estas partículas, lo que hace es todas estas partículas las une y las precipita hacia abajo. Y por tanto, pues luego las podemos limpiar de manual con todos los materiales de limpieza manual o con un robot o un limpiafondos. Esto sería pues las dos maneras realmente de todas las partículas realmente que ni la bomba ni el filtro pueden llegar a conseguir mantener para que no vuelvan al agua. Es la manera realmente que tenemos para poder realmente limpiar esta agua y mantenerla limpia y cristalina, como ha dicho Xavi. Un poco realmente era una puntualización solamente para que realmente seamos capaces de, sobre todo de cara al consumidor final, saber explicar esto y explicar la necesidad realmente de utilizar estos productos. Y como dice Xavi, en función de cada producto, pues hay una recomendación que normalmente es semanal o cada 15 días la utilización de estos productos para mantener el agua limpia y cristalina. Genial, Nuria. Pues muchas gracias por la aclaración. Me aprovecho para añadir otra pregunta. Si para regular la dureza tenemos algún producto para ajustarla. Sí, a ver, tenemos dos posibilidades, como decía antes Nuria, ¿no? Que la dureza sea baja o que la dureza sea alta, ¿no? Cuando la dureza es baja es muy sencillo, simplemente es un incrementador de dureza. Lo que nos permite es subir esta dureza, pues, por ejemplo, esto se suele pasar en aguas de zonas de montaña, ¿no? Que son aguas pluviales que tienen poco contacto con el agua escorrentía y por lo tanto son aguas con muy baja mineralización. Y o bien aguas, por ejemplo, de tratamientos de descalcificación o bien aguas de tratamientos de ósmosis inversa, ¿no? Estos serían las aguas normalmente que suelen tener baja dureza. Entonces, en estos casos, simplemente es añadir un incremento de dureza clorocálcico que lo que nos permite es subir estos niveles de dureza hasta valores correctos, a partir de 50 ppm. Cuando la dureza es alta, básicamente lo que hemos de saber es debido a un agua que es envejecida o bien es el agua de aportación donde hay problema. Si el agua de aportación es donde hay problema, de alguna manera sería un tratamiento especial, ¿no? Si el problema es en el agua de la piscina, simplemente es ir renovando agua si el agua de aportación tiene una dureza correcta. Cuando la de aportación tiene una dureza muy alta, lo que se suele hacer normalmente es un tratamiento de descalcificación. Normalmente lo que se suele hacer es descalcificar el agua de aportación, no todo el agua, sino poco a poco el agua que va entrando nueva. También tenemos sustancias que lo que haces es, aunque el agua sea dura, pues evitar que de alguna manera tengamos problemas de incrustaciones, que serían los antiincrustantes. Y sobre todo tener una buena regulación del pH, ¿no? Con eso también diría que no tuviéramos problemas. Sí, al final, como he comentado antes, como geográficamente ya más o menos sabemos qué tendencia tiene este agua, sobre todo si la tendencia es una tendencia a acumular cal, que eso significa que es una agua dura, que tiene una dureza total muy alta, es importante hacer un mantenimiento con productos antical para prevenir estas incrustaciones calcáreas que el agua puede llegar a provocar por su naturaleza, de naturaleza dura. Perfecto. Después aquí había una aclaración interesante respecto a lo que es el floculante y el filtro, ¿no? Que comentaban que Uzurru, ¿no? La piscina tiene que estar en filtración para que el floculante actúe en el filtro y filtre las partículas. Efectivamente, es decir, si el filtro no funciona, la acción del floculante se verá recompensada. Es decir, es necesario que cuando ya el floculante ya de alguna manera pues,
precipitado estas sustancias que son las que provocan esa turbidez en el agua, pues evidentemente para que puedan ser eliminadas es necesario que pase por el lecho filtrante, ¿no? Efectivamente, estás filtrando la piscina, si no el floculante no actuaría, ¿no? Claro, porque al final el floculante es lo que hemos comentado. El floculante lo que hace es unir partículas y hacer partículas mucho más grandes, pero claro, al final el objetivo de estas partículas es que se queden en el filtro. Si el filtro no funciona correctamente y no tenemos una buena filtración, siempre van a volver al agua. Entonces, por eso me decíamos que el tratamiento químico realmente es un 20% del tratamiento total para tener una piscina correctamente. El 80% viene de tener una buena filtración. Si la filtración no la tenemos correctamente y no tenemos un filtro que funcione bien, por mucho que desinfectemos el agua, por mucho que utilicemos floculantes para unir todas estas partículas, el agua la vamos a tener sucia, seguro. Sí, además de lo que comenta el Zurrun, ¿no? Que es importante hacer lavados. Lógicamente, a medida que el filtro se va ensuciando, lo podemos visualizar a través del manómetro, ¿no? Diferencial, en el que hay diferencia entre la presión de entrada y salida, con lo cual sabemos que el filtro está sucio. De otra manera también es de forma práctica, ¿no? Cuando realizamos un lavado de filtro, veríamos visualmente las aguas de desagüe, los que realmente están muy sucias, ¿no? Es una manera también fácil de verificar que el lecho filtrante está sucio, ¿no? Perfecto. Si os parece, seguimos un poco, avanzamos en la presentación. Yo voy recopilando más dudas que vayan saliendo y luego las resolvemos. Genial. Bueno, creo que nos hemos quedado aquí. Por tanto, resumen del pH. El pH es el parámetro más importante a tener en cuenta para poder tener una piscina correcta y hacer un buen mantenimiento, porque afecta a muchas cosas y especialmente afecta a la eficacia del desinfectante que estemos utilizando. Por tanto, rango ideal entre 7 y 7,4 ppm. Por tanto, el pH puede variar muy rápido y, por tanto, es importante verificarlo regularmente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo podemos hacer con fotómetros, con tiras analíticas, incluso con monitorización remota o, si lo tenemos de manera automática, con sensores de pH. Como enseño aquí, hay dos maneras. De manera manual, la utilización del pH puede ser manera manual y manera automática. La manera manual es, tengo el pH alto, pues pongo manualmente el pH minus, tengo el pH bajo, manualmente pongo el pH plus. Si es de manera automática, pues ya tenemos los dosificadores automáticos que con el sensor de pH pues ya regulan el pH en el agua. Pasamos ya a la desinfección del agua, ¿vale? Como segunda parte importante para mantener el agua correctamente. Importante, la demanda de desinfección varía constantemente en función del uso que estemos haciendo de la piscina, porque varía por el clima, si ha llovido, si no ha llovido, sobre todo también por el uso de la piscina que hagamos, si hay muchos bañistas en algún momento concreto, si utilizamos la piscina muy frecuentemente. Todo esto hace que el agua, la necesidad de desinfección varíe continuamente. Por tanto, es importante mantener controlado el cloro libre que estemos aportando en el agua. Y hay dos métodos importantes para mantener el agua y tres soluciones. Los dos métodos son método manual, obviamente, y método automático. En el caso de hacer un mantenimiento manual, obviamente el mantenimiento manual solo se puede hacer con producto químico, que ahora entraremos al detalle en qué soluciones tenemos. La dosificación, obviamente, manual. ¿Y cómo medimos este cloro libre? Pues a través de tiras analíticas o reactivos con fotómetros. Y luego tenemos también la manera automática de mantener la piscina desinfectada, ya sea con dosificadores automáticos de cloro líquido o con electrólisis salina. Como nos vamos a centrar en el mantenimiento manual, si realmente necesitáis o queréis formaciones sobre este otro tipo de mantenimientos, por favor, pedirla. Me repito, pero es importante que sepamos vuestras necesidades para podernos adaptar. Como comento, nos centramos en el producto químico.
¿qué principales desinfectantes químicos tenemos para poder desinfectar el agua? Tenemos los clorados, dentro de los clorados tenemos los no estabilizados, que serían el hipoclorito cálcico y el hipoclorito sódico, y luego tendríamos los cloros estabilizados, que sería el dicloro o clorochoque y el tricloro o cloro lento. Y luego tendríamos los no clorados, que estarían pues el bromo, el oxígeno líquido, el ozono, el oxígeno sólido, ¿vale? Importante aquí, para que estemos tranquilos y sobre todo que tranquilicemos a los consumidores. Todas las opciones para desinfectar la piscina que estamos viendo aquí, en los parámetros recomendados, son eficaces para eliminar cualquier tipo de enfermedad que pueda ser transmitida en el agua, porque todos estos desinfectantes en sus parámetros correctos matan cualquier virus o bacteria que pueda estar en el agua y, por tanto, conseguimos que el agua esté desinfectada y no sea transmisora de ningún tipo de enfermedad. Como he comentado antes y como dice también la Organización Mundial de la Salud en el documento que os he enseñado, el COVID también muere en el agua y, por tanto, el agua no es transmisora de COVID siempre que esté desinfectada correctamente con cualquiera de las opciones que el consumidor o que vosotros como mantenedores utilicéis en los parámetros realmente recomendados. No entraré en detalle, pero bueno, como estos serían los parámetros realmente necesarios y recomendados de los desinfectantes que he mostrado. Me voy a centrar solamente en el cloro, ¿vale? Tanto los clorados como no clorados. El cloro libre residual, el valor recomendado está entre 0,5 y 2 ppm, ¿vale? Por tanto, entremos a detalle en el cloro. El cloro, una vez añadido en el agua, este cloro libre que añadimos en el agua, se transforma en dos tipos de cloro. Estaría el cloro inactivo, que no desinfecta, y el cloro activo, que es el que realmente desinfecta, ¿vale? Este cloro activo, el cloro libre total, el parámetro recomendado es si no hay ácido cianúrico en el agua, es decir, que estamos utilizando los cloros no estabilizados, estarían entre 0,3 y 1,5 ppm. Y con ácido cianúrico, que sería con los cloros estabilizados, entre 1 y 3 ppm, ¿vale? Importantísimo aquí, tanto el cloro activo como el inactivo dependen del control del pH. Como veis aquí en este gráfico, abajo, dependiendo de cómo tengamos el pH, el cloro activo y el inactivo cambian. Es decir, si conseguimos tener un pH en el parámetro que hemos comentado antes, entre 7 y 7,4, de todo ese cloro libre que hemos echado a la piscina, el 80% es cloro activo, es decir, cloro que desinfecta. En cambio, si el pH lo tenemos alto, por encima de los parámetros recomendados, lo que vemos aquí es que todo ese cloro libre que estamos tirando a la piscina, solamente un 20% de ese cloro es desinfectante. Por tanto, importantísimo y esencial controlar el nivel de pH para que realmente el cloro sea eficaz. ¿Vale? Y aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Tenemos un agua verde, ¿vale? Analizamos claro, agua verde, ostras, tenemos algas. Vamos a analizar el cloro libre. El cloro libre está en 2 ppm, ¿vale? Está bien, porque está dentro de ese rango que nos recomienda con ácido cianúrico, ¿vale? Por tanto, el cloro libre lo tenemos bien, pero seguimos teniendo este agua verde. Pues vamos a chequear el pH y vemos que realmente el pH lo tenemos muy alto, ¿vale? Por tanto, ¿esto qué significa? Que estamos echando mucho cloro, mucho desinfectante en la piscina, pero como el pH está muy alto, ese cloro no es eficaz y la demanda de desinfección que tiene la piscina no es suficiente para, o sea, el cloro que estamos tirando a la piscina no es suficiente para esta demanda de desinfección que tenemos porque de ese cloro que estamos echando a la piscina solo ese 20% es eficaz, porque solo ese 20% es cloro activo, ¿vale? Por tanto, tenemos que reducir el pH y entonces el cloro volverá a ser eficaz.
¿Vale? Entonces, nos centramos en el cloro activo, que al final el cloro activo es el cloro que realmente, de ese cloro libre que tiramos a la piscina, es el cloro que realmente desinfecta, ¿vale? Entonces, ese cloro activo lo tenemos que ya dividir en dos. Está el cloro activo que realmente desinfecta, que es todo cloro activo que entra en contacto con un microorganismo, ya sea una bacteria, un virus, por tanto, entra en contacto con este microorganismo y lo destruye porque al final es el cloro que desinfecta, ¿vale? Es el que nos interesa. Pero luego tenemos otro tipo de cloro, que este cloro activo entra en contacto con, por ejemplo, el pipí de los bañistas, las cremas o productos químicos que proceden de los bañistas cuando se bañan. Luego también efectos de lluvias, de fertilizantes, de hojas. Todo esto afecta también a que el cloro activo, que es el que necesitamos para desinfectar la piscina, entra en contacto con todo esto y se transforma en cloro combinado, que son las famosas cloraminas. Estas cloraminas, ¿qué consecuencias tienen? Tienen muy poco poder desinfectante. Provocan irritaciones en los ojos y en las membranas mucosas y causan el típico olor a cloro, es decir, de ese cloro activo que necesitamos tener con el pH controlado, necesitamos tener para desinfectar el agua de la piscina, parte ayuda a realmente desinfectar porque es la parte del cloro que entra en contacto con los microorganismos, pero si tenemos todos estos elementos en el agua, haremos que todo ese cloro activo se transforme en cloro combinado y, por tanto, reduzca también esta capacidad de desinfección que tiene el cloro. Por tanto, obviamente las lluvias, las hojas muertas y todo esto no podemos evitar que entren en el agua porque al final es parte del clima, pero sobre todo las aportaciones de estos elementos al agua, que sería la urea, las cremas y los productos, que realmente son lo que aportan los bañistas. Por eso también es importante pues, que el bañista pues, se duche antes de entrar a la piscina para que todos estos productos químicos que puede llegar a aportar el agua pues, se minimicen, ¿vale? Veamos un ejemplo. Hay un fuerte olor a cloro que proviene del agua de la piscina. Este olor es causado por un exceso de cloraminas, como hemos visto, ¿vale? Que las cloraminas realmente es lo que provoca este olor fuerte a cloro. La mayor parte del cloro activo, ¿vale? Que es el que hemos añadido en el agua, se ha convertido en cloraminas porque ha entrado en contacto con cualquiera de estos elementos. Y, por tanto, la demanda de desinfección está incrementando. Para realmente conseguir solucionarlo, la solución es aportar aún más cloro. Esto parece contradictorio, ¿no? Porque las cloraminas lo que hacen es causar el olor a cloro muy fuerte. Y claro, si tú esto se lo dices a un consumidor y le dices, no, pues necesitas incrementar aún más la cantidad de cloro, es como contradictorio, pero no es así. Realmente el olor a cloro es por culpa de las cloraminas. Y estas cloraminas tienen muy poco poder desinfectante. Por tanto, siempre que tengamos olor a cloro, hay que revisar el cloro libre y el cloro total porque veremos realmente que tenemos mucho cloro combinado y, por tanto, necesitamos aportar más cloro a la piscina. ¿Vale? Y, bueno, como resumen de todos los parámetros necesarios a tener en cuenta, como hemos comentado, los tres primeros serían los parámetros necesarios para mantener equilibrada el agua, que sería la alcalinidad total, la dureza total y el pH. Y aquí vemos las frecuencias que antes habéis preguntado, cada cuánto tenemos que revisar la alcalinidad, la dureza y el pH. El pH, que es lo más importante, recomendamos 1 o 2 veces por semana. La alcalinidad y la dureza, a no ser que realmente tengamos problemas con el agua, con estos dos parámetros, con que se revise una vez cada temporada sería suficiente siempre y cuando tuviéramos el pH siempre perfectamente equilibrado y revisado cada 1 o 2 veces por semana. Y luego, del desinfectante, el cloro libre y el cloro combinado, pues serían pues es lo mismo. 1 o 2 veces por semana sería importante revisar
los parámetros de cloro. Importante aquí, el cloro libre sí que se puede medir directamente con tiras o con reactivos. El cloro combinado no se puede medir directamente. El cloro combinado se tiene que medir teniendo en cuenta el cloro total. Es decir, el cloro combinado siempre es la diferencia entre cloro total, que es lo que podemos medir, y cloro libre, que es lo que también podemos medir. El cloro combinado no se puede medir directamente con nada. ¿Vale? Esto es un punto importante. Ok, sí. Nuria, si quieres, antes de seguir, no sé si resolvemos algunas dudas, bastantes, por cierto, que han ido saliendo. Sí, vale, sí. Bueno, antes de resolver dudas, aquí sería un resumen muy resumido Perfecto. De las mediciones que podemos llegar a tener. Estas dos serían las recomendadas para un particular, que serían las tiras. Y en nuestro caso, bueno, las tiras que serían totalmente manuales y el Blue Connect, que al final sería una medición que podríamos llegar a tener constante, que llegarían los parámetros al móvil. Y desde este año, recordaros que vamos a tener el consumidor, si se baja la aplicación y pone manualmente que quiere recibir recetas de tanto de CTX como de Astral, las va a tener. Es decir, va a ser muy fácil para el consumidor que tenga Blue Connect o incluso que tenga Blue Check y se descargue la aplicación e introduzca los datos manualmente del resultado de las tiras, porque no solo tendrá los parámetros analizados, sino que la aplicación le va a enviar la receta que necesita para mantener la piscina. Es decir, si los parámetros le sale que tiene el pH muy alto, le va a recetar pH- de Astral o de CTX de la marca que realmente haya seleccionado. Por tanto, importante concienciar a los consumidores de la importancia de la medición y que tienen esta solución con nosotros. Y luego, a modo de resumen para profesionales, que sois vosotros, tenemos pues, mediciones mucho más acuradas, que serían pues, con fotómetros, con reactivos, que al final son soluciones más profesionales, menos rápidas, porque al final tienes que analizar parámetro a parámetro, pero al final son las soluciones que tenéis vosotros como profesionales. Si queréis, resolvemos dudas. Sí, perfecto, Nuria, gracias. Tiro un poco atrás porque las he ido acumulando. Aquagarden Albelda nos preguntaba por qué a veces el producto en grano hace reacción en el agua y la vuelve blanquecina. En cambio, con el producto líquido no pasa. Sí, bueno, esto más que nada es un efecto químico se llama de solubilidad. Podemos decir que el líquido rápidamente se difumina químicamente y de alguna manera pues no se produce ese efecto. Cuando utilizamos en polvo en grano, localmente hay un cambio químico muy brusco, ¿no? Normalmente o bien ácido o bien muy alcalino, de manera que produce esa coloración blanquecina. Perfecto, gracias, Xavi. Uzurrun nos preguntaba hace un rato también qué productos antical deberíamos utilizar. Sí, normalmente los productos antical que se utilizan son los secuestrantes. Perfecto. Respecto al floculante, que antes habíamos dejado algunas dudas pendientes, Manolo nos preguntaba si puede bajar la dureza el floculante. Bien. Esta pregunta tiene trampa, ¿no? Es decir, el floculante en principio tiene un pH ácido, con lo cual por hecho de bajar un poco el pH podría conseguir que la dureza pudiera en algún caso bajar, pero normalmente no suele haber un cambio muy importante después de una floculación que la dureza baje. Sí que se nota más quizás con la alcalinidad. Perfecto, Xavi, gracias. A nivel de floculante también, Daniel Alejandro nos preguntaba si cuando utilizamos el floculante lo tenemos que hacer en recirculación, porque esto endurece las arenas. ¿Es así? A ver, en principio el tratamiento de floculante puede ser de tres maneras, ¿no? Una es directamente en el vaso de la piscina,
con lo cual tengo la filtración parada y espero de un día para otro, no 24 horas, a que el floculante haga reacción y precipite todo, vaya al fondo y luego con un limpiador manual lo tiro directamente sin pasar por filtro al desagüe. O es directamente en el skimmer. Y el tercero sería en la entrada del filtro mediante un dosificador. Entonces, lo que viene a decir es que el floculante lo que hace es colmatar. Es decir, ese endurecer sería pues, que el filtro queda colmatado, que no tiene nada que ver con endurecer si el agua es dura, que se queda totalmente petrificado, ¿no? Yo diría más bien que queda sucio, ¿no? Entonces, simplemente es después, como comentamos antes, proceder a un buen lavado y enjuague del filtro para esponjar lo que sería el lecho filtrante y trabaje de forma correcta el filtro. Perfecto, queda claro, Xavi, gracias. Pasamos ahora, si queréis, al pH. Uzurrun nos preguntaba qué método aconsejamos para la medición del pH. En su caso, los reactivos son los más utilizados para los usuarios, ¿no? Con las tiras, pero a nivel profesional utilizan más el fotómetro, ¿no? Entonces, pregunta si estas tiras son a nivel usuario lo más aconsejable o qué aconsejamos. A ver, lo importante de cualquier método es sobre todo que sea repetible, que sea exacto, en el sentido de que cada vez que analizo que se sepa con una cierta exactitud de que esos valores son correctos. Es decir, si el pH está 7,2, 7,3, 7,4, me es igual, pero está un pH correcto, ¿no? Está 7,4 y me marque 6, ¿no? Entonces, en principio, a nivel de usuario final, tiras analíticas puede ser un método sencillo, rápido y correcto. Queremos más precisión, ya nos iríamos a un comparador de disco. Queremos más precisión, nos iríamos a un fotómetro. Sí que tengo que comentaros que el fotómetro, aquí había una pregunta que, enlazando con esta, es ¿los reactivos pueden ser, qué recomienda, que sean líquidos o sean pastillas, ¿no? Esta pregunta es muy interesante, ¿no? Es decir, cada vez más el profesional tiene la tendencia a utilizar los reactivos líquidos. Nosotros, en principio, solo comercializamos las tabletas por una sencilla razón. El tema de durabilidad y exactitud. O sea, la tableta nos consigue también una eficacia en lo que es la resolución de los valores. Realmente funciona muy bien porque tiene una caducidad de 10 años, cosa que el reactivo es menor. Después, las condiciones ambientales como temperatura limitan mucho el uso de los reactivos líquidos y podemos decir que a efectos prácticos el uso de tabletas nos permite una mayor seguridad por las condiciones normalmente que hay en España, ¿no? Un clima muy, muy cálido, ¿no? Clima mediterráneo. Y de esta manera garantizamos una seguridad en lo que es la analítica. Resumiendo que es mucho más práctico el uso de tabletas, por todo lo que os he comentado, que el uso de reactivos líquidos, porque es mucho más sensible. Temperatura, tienes que incluso a veces tiene que estar refrigerado, caduca a cabo de pocos meses, entonces es más práctico por el uso de tabletas que de reactivos líquidos, ¿no? Genial, Xavi, muchas gracias. Finalmente, una última pregunta del pH. Nos preguntaba Luis si a la hora de regular el pH, cuando se encuentra a niveles muy altos, ¿qué es mejor, hacerlo bajándolo de golpe o haciéndolo de forma gradual, progresivamente, ¿no? Mediante pH- lentamente? Esta pregunta realmente es muy interesante porque vemos el comportamiento que tiene el pH, ¿no? El pH es el mismo comportamiento que concentración de desinfectante. A medida que vaya añadiendo más desinfectante va subiendo de forma proporcional, ¿no? Señala 2 veces más de cloro, pues tiene 2 veces más de cloro en el agua. En el caso del pH no es así. El pH tiene forma que se dice logarítmica, o sea, es exponencial y siempre es muy importante tanto en la parte de arriba como la de abajo. Me explico. Cuando el pH es muy alto, evidentemente hay que ir regulando el pH de forma poco a poco, ¿no? Porque podemos pasar de un pH de 8, ¿no? Que sea un pH alto, a un pH de 6 o 5, ¿no? Por eso es muy interesante lo que comentaba, de ir bajándolo poco a poco. En el caso de que cuando el pH es muy bajo, hay una pregunta también que iba relacionada, es cuando el pH es muy bajo y la alcalinidad es muy baja, ¿qué hago? ¿Qué subo primero, la alcalinidad o el pH? Siempre el pH. ¿Por qué? Porque el incrementador de alcalinidad,
cuando el pH es muy bajo, si le añadimos, rápidamente se eliminaría en forma de CO2, de anhídrido carbónico. Entonces, siempre es importante añadir poco a poco también, como si fuera un pH alto, pues en caso del pH bajo, incrementador de pH hasta valores cercanos a 7 y luego a partir de ahí regular la alcalinidad pues, con incrementador de alcalinidad. Perfecto, Xavi. Una pregunta también enlazada con el pH y el cloro, en este caso. Luis nos preguntaba si el cloro inactivo, que existe cuando el pH está alto, si al ir regulándolo, si se va perdiendo esta parte de cloro inactivo para convertirse en cloro activo, digamos. Sí, sí, efectivamente. Esta pregunta también es muy interesante porque nos explica efectivamente el esquema que ha pasado Nuria del cloro activo e inactivo en porcentaje en función del pH. Es decir, a pH 8 la mayoría de cloro es inactivo, que es el ácido, el ion hipoclorito, prácticamente no es activo. Y a medida que el pH lo vamos bajando, tenemos, por ejemplo, pH 7,2, pues la mayoría de cloro es de cloro activo. Esto es muy importante, es decir, una ppm de cloro a pH 7 o a pH 8, pues en realidad tenemos, para que lo entendamos, entendáis todos, de esta ppm tendremos a pH 7 0,8 ppm de cloro activo, si bien ppm de cloro a pH 8 solo tendríamos 0,2 ppm de cloro activo. Entonces esto yo creo que es fundamental. En el caso del cloro y los productos clorados es muy importante, como decía Nuria, ajustar el pH de manera que evitemos tener porcentajes elevados de cloro inactivo. Efectivamente, confirmo que lo comentaba, que a medida que nosotros vamos bajando el pH, esta parte de cloro inactivo se va transformando directamente en cloro activo. Perfecto. Una cuestión que ha salido justo ahora de Ferretería Riquelme, que dice, cuando vas bajando el pH poco a poco, ¿cuándo tienes que esperar para volver a tomar una medida de pH? Es decir, tú añades el pH minus y ¿cuánto tiempo te esperas o planificas la próxima medición? Normalmente, cuando tú estás actuando sobre la piscina, ¿no? Que estás añadiendo productos químicos a la piscina, tú estás presente. Es decir, depende mucho también, hay dos aspectos. Uno es la difusión química, ¿no? El propio químico, de forma natural, sin hacer nada, iría regulando el pH, pero tenemos un factor muy importante, que es el caudal de circulación. Es decir, si el caudal de circulación son en 6, 4, 8 horas, eso nos va a facilitar una buena mezcla del aditivo que estoy añadiendo del químico. Dicho de otra manera, en general, si los caudales de recirculación son de 6 horas, ¿no? En general, en algunos casos serán 4, en otros serán 8, pues podemos decir que en media hora sí podrías volver a analizar el pH. Ok, perfecto, Xavi. Relacionado con... Hay varias cuestiones sobre el cloro y el pH relacionados con el agua, el estado del agua, que si tenemos, hay varios ejemplos de ello que indican, tenemos el cloro y el pH correctamente, pero el agua sigue verde o el agua está turbia. ¿Qué puede estar pasando ahí en esta piscina? Me había comentado una diapositiva en la que había una sustancia que es el estabilizante, el ácido isocianúrico, que tienen algunos productos clorados, ¿no? El tricloro y el dicloro. Es un factor, es decir, aunque tenga bien el pH y el cloro, bueno, que es bien pH y cloro, ¿no? Puede ser que tenga bien el pH y cloro, pero no la alcalinidad. Puede ser que tenga bien el pH y cloro, pero no el cianúrico. Sería un poco analizar en este caso, no en cada caso, efectivamente, quizás hacer algún análisis extra de más para conocer qué puede estar pasando, ¿no? Normalmente las coloraciones de agua puede ser debido a un cambio químico del agua, debido a un cambio de alcalinidad, a lo mejor a que tenga el pH más o menos bien, pero la alcalinidad es muy baja. También, por ejemplo, por una presencia de ion metálico, ¿no? Como hierro y cobre. Podría ser también por un exceso de cloro, que aunque pienso que tengo el cloro bien, puede ser que tenga también un problema también de análisis. O sea, eso sería, en cada caso se tendría que estudiar, ¿no? Pues todo así, de forma rápida, podrían ser algunas ideas de qué podría estar ocurriendo en la piscina. Ok, gracias, Xavi. Luego hay varias consultas también sobre las cloraminas. ¿Qué podemos hacer para eliminar las cloraminas? O si el mejor método para eliminarlas es cambiando el agua. Efectivamente, tenemos diferentes métodos, ¿no? Un método rápido, evidentemente, es hacer renovaciones de agua. Otro
método es efectuar hipercloraciones con productos clorados y luego hay otros tratamientos de reducción de cloraminas, pero no con productos clorados, ¿no? Con oxígeno, etc. Serían las formas normales de eliminar cloraminas. Y un último método, que es el método que se utiliza sobre todo en piscina pública, es mediante la instalación de equipos de radiación ultravioleta de media presión. Respecto a la piscina pública, lo enlazo a la siguiente pregunta. Había una pregunta que nos decía, no, era piscinas interiores, perdona. Si es importante medir el ácido cianúrico, esto nos lo preguntaba Mante, si es importante medir el ácido cianúrico en piscinas interiores y si vale la pena utilizar estabilizador de cloro en piscinas interiores. Bueno, esto en principio podemos decir que se puede utilizar cloro estabilizado, ¿no? Lo que ocurre es, como bien dice, ¿no? Hay que tener un buen control del ácido cianúrico, ¿no? Es una piscina cubierta, por ejemplo, en piscinas públicas, obliga al Real Decreto a que no supere valores en la península de 75 y en Canarias de 100 ppm, ¿no? Entonces, normalmente esto es un gran debate, ¿no? Es decir, si hay un buen control de cloro, si hay una buena renovación de agua o un sistema, podemos decir, parecido, pues en principio se podría utilizar, aunque normalmente se está utilizando hipoclorito sódico, ¿no? Pero se podría utilizar sobre todo en cuando es de temporada, ¿no? Cuando es de temporada, porque hay una gran afluencia de cloro, hay mucha radiación, incluso aunque esté cubierta, normalmente las vidrieras, ¿no? También tenemos entrada de sol normalmente, con lo cual es una opción buena, ¿no? Cuando es temporada todo el año ya la cosa cambia, ¿no? Porque sí que te obliga a hacer unas renovaciones de agua. Gracias, Xavi. Otra pregunta respecto al ácido cianúrico. Nos preguntaba Manolo si tenemos cloro en pastilla que no aumente el ácido cianúrico, si hay algún producto. Sí, efectivamente. El producto químico que sea de forma clorada, que evite adicionar ácido cianúrico estabilizante, lógicamente es el hipoclorito cálcico, ¿no? Que es el hipocal nuestro. Perfecto, o sea, nuestro producto se llama hipocal, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Hay una pregunta que nos hacía usuario que nos pregunta ¿qué tratamos con el tricloro? O sea, ¿qué parámetros regulamos con ello? El tricloro normalmente tiene varios formatos, ¿no? Normalmente es en tableta y es lo que llamamos cloro estabilizado de disolución lenta. Es la típica tableta que se coloca en el skimmer, ¿no? En piscina residencial, que dimensionándolo en función del volumen de la piscina, pues va adicionando, se va disolviendo y poco a poco va aportando cloro al agua. Es comúnmente cloro en tabletas, ¿no? Que se suministra normalmente en piscinas de temporada, ¿no? Y luego está en forma de grano o polvo, que se utiliza normalmente para hacer hipercloraciones, por ejemplo, para arrancar la temporada, o bien para eliminar cloraminas, o bien para dejar el agua transparente, cuando hay una gran suciedad debido a, por ejemplo, bacterias o materia orgánica. Perfecto, Xavi. Seguimos con un ejemplo que nos ha expuesto Uzurrun, que nos comenta, tengo una piscina de lámina que no permite los niveles altos de cloro, ya que si no destruiría la lámina. Pero tengo las cloraminas muy altas y hemos dicho que la mejor forma de eliminarlo era añadiendo más cloro. Pero ¿cómo podemos eliminarlas sin añadir más cloro? Bueno, en principio aquí tenemos dos posibilidades, ¿no? Tres posibilidades. Más renovaciones, productos que no sean clorados que eliminan cloraminas. Disponer de un sistema, dependiendo del tipo de piscina, de eliminación de cloraminas mediante equipos de radiación ultravioleta de media presión. Exacto. Bueno, si tiene alguna duda nos puede contactar y le damos algunas soluciones. Perfecto. Si quieres, ahora entramos en el mundo de la cloración salina, que nos comentaba Surpul de Algeciras, que dice que hay veces que un clorador salino genera turbidez en el agua. ¿Es debido a la alta conductividad o debido a que hay un pH muy bajo? Normalmente los equipos de tesorería, cuando están funcionando, dicho de una forma rápida y fácil, lo que genera, entre otras cosas, son tres tipos de gases, pero bueno, básicamente dos. Sería cloro gas que rápidamente se disuelve en la forma del famoso cloro activo, y luego hidrógeno. Entonces, lo que aparece por las boquillas de impulsión normalmente suele ser esto, pues es una
unas burbujas que dan ese aspecto como blanquecino, que al cabo de poco tiempo desaparecen. Si nosotros paramos la electrolisalina, veríamos cómo eso desaparece. El efecto, podemos decir, del propio sistema, que no suele tener ningún problema. Relacionado con la electrólisis, Gardenpool nos preguntaba si los fosfatos se están convirtiendo en un problema con las piscinas que equipan estas electrólisis. A ver, en principio podemos decir que la electrolisalina no generamos fosfatos, ¿no? Esto es importante. Entonces, los fosfatos son sustancias que se encuentran nuevamente bien porque ha habido un aporte exterior, ¿no? de abono, etcétera, o material que viene del contorno de la piscina cuando está descubierta, o bien del agua de aportación, o bien de bañista. El fosfato es un nutriente que normalmente utilizan las algas para nutrirse y desarrollarse. Entonces, el nivel de fosfato simplemente es tenerlo controlado, ¿no? Que esté por debajo de 200 ppb, partes por billón, para evitar que haya un crecimiento de algas. Esto normalmente se suele utilizar ya una serie de sustancias, ¿no? Que tienen incluso acción floculante, que son los eliminadores de fosfatos, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Es decir, que el fosfato no se genera de la nada, sino que es una sustancia que viene normalmente o bien de los abonos, ¿no? Que hay alrededor de la piscina, o bien de origen, podemos decir, del agua de aportación, o bien del bañista, ¿no? Es un elemento exterior. Exacto. Y relacionado con los fosfatos, Mario Montesano nos preguntaba cómo actúa el cloro en piscinas que tienen el nivel de fosfatos muy alto. Bueno, en principio el cloro es un desinfectante y el fosfato es una sustancia que se utiliza normalmente para abonos, ¿no? Entonces, los fosfatos normalmente es lo que decíamos, ¿no? Si tenemos un nivel de cloro correcto, puede que tengamos un nivel de cloro correcto, la presencia de fosfatos en el agua, sobre todo en altas concentraciones, ¿no? Por encima de 2 ppb, es decir, 0,2 ppm, podemos tener crecimiento algal, a pesar de tener cloro en el agua. Entonces es muy importante regular, analizar lo que sería el nivel de fosfatos y añadir las sustancias necesarias para eliminarlo, ¿no? Queda claro. Y hay una última pregunta, si no me he dejado ninguna, que el usuario nos preguntaba si en un spa es más recomendable utilizar cloro o bromo. Esta pregunta es muy interesante porque hemos de pensar lo siguiente, es decir, normalmente en spas las condiciones, podemos decir, de temperatura son extremadamente muy altas, ¿no? Facilita lo que es el desarrollo de microorganismos y también de materia orgánica que aporta el bañista, ¿no? Grasas, sudores, cremas. Son ambientes normalmente cerrados, hay una carga de contaminación muy elevada porque hemos de pensar que en poco volumen, en 1 o 2 metros cúbicos pueden haber 4 o 5 personas, con lo cual da unas condiciones higiénico-sanitarias y ambientales muy agresivas. Entonces, en muchos casos siempre recomendamos el uso del bromo. Primero, es dependiente del pH, porque a veces normalmente puede haber fluctuaciones de pH en los spas debido al poco volumen y a los cambios fisioquímicos que hay en el agua. Y después porque no produce esos problemas de olores que puede producir el cloro. Hemos de pensar además que el bromo también tiene algo de cloro, con lo cual de alguna manera también estamos tratando el agua de forma correcta a nivel de desinfección, ¿no? Y sería una alternativa buena y de hecho se suele utilizar en spas alternativas al cloro, pues el bromo en tabletas. Aquí para añadir, aquí al final en el caso del spa, como la frecuencia de uso y el número de bañistas que hay en un spa en un momento concreto es muy elevado, esta necesidad de desinfectante es mucho mayor y, por tanto, la mayoría de este cloro activo, que si utilizáramos cloro, se transformaría en cloraminas. Por tanto, las cloraminas sería lo que hemos comentado, que son las que realmente provocan este olor a cloro. Por tanto, en el spa lo más recomendable es el bromo para evitar estas cloraminas y evitar este fuerte olor a cloro. Perfecto. Hay un par de cuestiones más que han salido ahora al final, rápidamente las podremos resolver seguramente. Mante nos preguntaba cómo podemos evitar las burbujas que salen en las boquillas en la cloración salina. Bueno, esta pregunta es muy interesante, pero sinceramente,
Claro, eso pasa en volúmenes, o sea, en piscinas muy particulares, no es en general, ¿no? Entonces, primero hacer un buen análisis del agua, ¿no? Es decir, que a lo mejor el agua tiene algo a nivel químico, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Pues no hay una buena regulación de pH, etcétera, que puede ayudar a esto, ¿no? Entonces, normalmente, si no hay un problema químico, si no es un problema del electrocurador, claro, cuando está funcionando, de alguna manera está provocando eso. Entonces, una manera es revisar el circuito hidráulico, ¿no? Hacer alguna modificación de manera que esto, una manera, por ejemplo, podría ser bajar un poco la producción o evitar que se formen tantas burbujas, ¿no? Esto es un poco, sería in situ, analizar lo que sería esta problemática y estudiarla, ¿no? Tanto lo que es el físico-químico del agua como lo que es el diseño e instalación hidráulica del equipo. Se tenía que ir a hacer un estudio, ¿no? Ver en este caso qué está ocurriendo para poder dar una solución puntual de esa instalación, porque esto podemos decir que no es una cosa generalizada, sino que en algunos casos no pasa en el 100% de instalaciones, sino que son casos muy específicos. Exacto. Ok, bueno, como he dicho anteriormente, si hay alguna consulta más técnica o más puntual, pueden siempre contactar con nosotros y les damos una respuesta. Y finalmente, para ir concluyendo, porque nos hemos pasado ya un poco de la hora, A. Jiménez nos preguntaba que al añadir pH granulado, incrementador de pH en pastilla, el agua se ha puesto blanca y ha tardado varios días en desaparecer. ¿Cómo puede hacer para que esto no ocurra? A ver, lo que es importante no solamente es la dosis, sino la cantidad de producto que tengo que añadir en la piscina, sino cómo lo añado, ¿no? En el caso del granulado, que es lo que hemos comentado con el líquido, es muy fácil, eso no es problema, es simplemente señala directamente y reacciona rápido, con lo cual no produce este problema. Pero en el caso del incrementador de pH granulado, sí. Entonces, lo que se recomienda es repartirlo de forma homogénea por todo el perímetro de la piscina, o bien disolverlo en un cubo, por ejemplo, de 20 kilos, ¿no? O en un cubo de 5, pero añadiendo poco a poco lo que decíamos antes, ¿no? El pH es exponencial, entonces no hay que añadirlo todo de golpe, sino poco a poco, es decir, no hay que tener prisa. Escoger el producto que se tenga que añadir, por ejemplo, 200 gramos, y no echarlo de golpe, sino echarlo poco a poco. Y es posible incluso redisolverlo antes en un volumen de agua de 5 o 10 litros y repartido repartiéndolo por toda la piscina, evidentemente con la filtración en marcha. De esa manera evitaríamos la aparición de esa blanquecina de la piscina, que incluso le puede durar varios días. Perfecto, gracias por la aclaración. Y la última, ya que ha entrado a última hora, Tienda Piscinas nos pregunta si el bromo puede generar bronaminas y, si fuese el caso, ¿cómo se eliminarían? Bueno, esta pregunta también es interesante, ¿no? Porque relaciona un poco la controversia y decir, bueno, la verdad es que el bromo no genera cloraminas, pero genera bromaminas. No hay ningún problema. La bromamina es un subproducto del bromo que la ventaja que tiene es que desaparece en poco tiempo, si no la cloramina puede durar días, la bromamina solo dura minutos, horas. Más, cuando analizamos el bromo, analizamos con DPD1 y analizamos bromo total, porque no es capaz el reactivo de diferenciar el bromo libre del bromo combinado, que es la bromamina. Por eso mismo, porque reacciona muy rápido. Entonces no hay que preocuparse porque no da ningún problema, así como puede darlo la cloramina. Perfecto, queda claro. Si os parece, lo dejamos aquí porque podríamos estar resolviendo muchas dudas todo el día. Agradecemos muchísimo la presentación de Nuria. Bueno, espera un momento, antes de acabar, me gustaría acabar, sobre todo, porque solo hemos hablado del agua y es importante también desinfectar las superficies. Sería, acabar un momento... Ostras, tienes razón, perdona. Sí, pues acabamos la parte de desinfección, tienes toda razón. Más que nada porque es algo nuevo y que al final el agua estamos todos muy acostumbrados a analizarla y a desinfectarla, pero también es importante desinfectar las superficies, como hemos visto que también pueden crecer los virus y las bacterias. Es muy rápido. Yo iba lanzando preguntas, Nuria, me podías haber cortado, decir, hombre, no hagas tantas y seguimos. No te preocupes, al final es importante resolver todas las dudas, por tanto no quería interrumpir en ello. En este caso, para las superficies es una gama que estamos ahora desarrollando y acabando de desarrollar para que podamos tener esta gama
justo a finales de este mes y que cuando salgamos de este confinamiento podamos venderlo y sobre todo a los consumidores, los particulares que tienen piscinas. Es una gama para limpiar superficies tanto de piscinas como de wellness, de spas y de saunas. Tendremos 3 formatos, formato en spray para superficies pequeñas de 1 litro, y una botella de 5 litros y una botella de 25 litros para superficies grandes. Importante, es una fórmula que no es agresiva para las superficies, por tanto no las va a dañar. Tiene un olor agradable a pino, por tanto, sobre todo para las piscinas exteriores es importante porque y sobre todo también importante, el producto si entra en contacto con el agua no va a alterar este agua, por tanto es importante que este desinfectante sea especial de piscinas y será listo para el uso, es decir, se podrá utilizar directamente sobre la superficie sin tener que hacer una disolución previa o un paso previo. Estos serán los 3 formatos. Obviamente esta no es la etiqueta porque, como he dicho, eso es una gama que estamos trabajando ahora mismo para tenerla lista a final de mes cuando salgamos del confinamiento. Será bajo la marca CTX y con estos 3 formatos que he comentado, ¿vale? Importante. Y luego, nada, para concluir, los mensajes importantes de esta presentación para que tengamos claro y podamos transmitirlo sobre todo a los particulares de piscina que la piscina es un lugar seguro, ¿no? Importante, hemos visto muchos factores intervienen en el estado de la piscina y pueden llegar a alterarla. Provocan suciedad visible que afecta a la parte estética y suciedad invisible que afecta a la salud. Por tanto, importante, por mucho que veamos una piscina limpia, no significa que esté desinfectada. Importante la desinfección tanto del agua como de las superficies. Y hay muchas maneras de desinfectar las piscinas y todas ellas en sus parámetros recomendados son igual de eficientes, también importante, ¿no? O sea, no hace falta que se cambie la desinfección que tenemos a día de hoy en nuestra piscina. Todas en sus parámetros correctos son eficaces. Importante contener el pH controlado. Es clave para que esta desinfección sea eficaz. Y sobre todo, lo importante ahora y más que nunca, hacer esta medición de todos los parámetros, concienciar, obviamente vosotros si sois mantenedores ya lo hacéis, pero sobre todo concienciar a los particulares que se hacen su propio mantenimiento. El medir todos los parámetros es muy importante porque tenemos que asegurar que la piscina está desinfectada y tiene este poder desinfectante, muy importante. Y con esto acabamos.